Buenos días, estamos con el magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el maestro Reyes Rodríguez Mondragón. Nos acompaña para hacer una pequeña entrevista respecto de unos casos teóricos y unos casos prácticos que le dará mucho gusto comentarnos el día de hoy. Hablaremos principalmente del tema de la sentencia del registro del Bronco y del tema de las tarjetas electrónicas, así como de un tema teórico que es justicia abierta. Muchas gracias, magistrado. Muchas gracias, Ingrid. Gracias. Bueno, el tema principal del Centro de Estudios Alonso Lujambio es tratar un poco de la trayectoria del maestro Alonso Lujambio. Entonces, me gustaría preguntarle qué tanta relación tuvo con él, o si pudo conocerlo, o si tuvo alguna experiencia académica con él. Sí, tuve alguna relación con él. Yo lo conocí por su trabajo, que es pionero en estudios sobre el poder legislativo. Cuando yo estudiaba aquí en el ITAM, Derecho, realmente me interesó desde el punto de vista académico y práctico el trabajo del poder legislativo. Entonces, ese fue, digamos, mi primer acercamiento a través de su obra. Posteriormente, cuando yo era estudiante en el CIDE, de la Maestría en Administración y Políticas Públicas, decidí participar en algunos proyectos de las revistas académicas universitarias y uno de los volúmenes que publicamos trataba sobre las instituciones y los pesos y contrapesos, la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, que es también un tema ampliamente estudiado por él. Y tuve la oportunidad, y ahí fue mi primer acercamiento personal, de hacerle una larga entrevista, ¿no? Y a partir de ahí le di seguimiento a su trabajo como consejero, y posteriormente lo llegué a conocer también en la Administración Pública Federal. A mí siempre tengo muy gratos recuerdos de su trabajo para construir instituciones, defender las instituciones y sobre todo entender la democracia como un proceso evolutivo en donde lo más importante es reconocer la utilidad social que tiene la democracia y las instituciones en México. Muy bien, y a propósito del tema que trataba mucho el maestro Lujambio acerca de la transparencia, pasaremos al tema teórico de justicia abierta, que es un tema que usted ha trabajado mucho en la Sala Superior del Tribunal Electoral. Entonces, me gustaría preguntarle qué es la justicia abierta y cómo podemos analizarla desde el derecho comparado. Sí, hemos hecho algunas cosas en materia de justicia abierta en el Tribunal Electoral, porque esta es una perspectiva reciente, ¿no? Tenemos este movimiento sobre el gobierno abierto, este modelo de gobernanza que a principios de este siglo empieza a tener cierto auge y a sustituir otros modelos de gobernanza, ¿no? Sobre todo en la Administración Pública Federal. Ahora, nosotros en el Tribunal Electoral nos preguntábamos cómo se puede trasladar los fines, objetivos, principios del gobierno abierto a la justicia abierta. Y lo que yo encontré es que hay muchas conexiones precisamente entre la transparencia, ¿no?, a la cual están obligadas todas las instituciones. Sin embargo, la justicia abierta no se agota ahí. Y también encontré otras conexiones con la justicia procedimental. Yo como abogado y estudié sociología del derecho, es un tema que me importa porque básicamente la confianza en los tribunales está basada a través de la experiencia que tienen las personas. Y desde la perspectiva de la justicia procedimental, cuando alguien acude a un tribunal, se va a formar una idea y además una apreciación respecto del valor que tienen los tribunales cuando este es tratado de manera digna, cuando tiene voz en el procedimiento, cuando percibe que las normas que se aplican son neutrales y que la autoridad actúa de manera imparcial, ¿no? Ahora, esto relacionado con justicia abierta nos ha permitido entender que
La justicia abierta es un modelo de gobierno judicial que sobre todo se plantea ver hacia la ciudadanía, hacia el usuario de la justicia, construir la administración de justicia como un bien público, ¿no? Poniendo en el centro a la ciudadanía que directamente participa de los tribunales, pero también aquellos que indirectamente se informan o están interesadas en el trabajo de un tribunal. Por ejemplo, en el tribunal electoral es más evidente, ¿no?, el valor social o el interés público que tienen sus decisiones, porque resolvemos conflictos en torno a procesos electorales, ¿no? Distinto a los tribunales civiles, en donde aparentemente tú te podrías preguntar cuál es la utilidad que tiene para mí un juzgado civil, ¿no? Y la ves o la palpas cuando tienes que acudir desafortunadamente a un tribunal. Sin embargo, en materia electoral, pues como ya comentaste, hay decisiones en torno a candidatos independientes que pueden participar o no, ¿no?, para ser postulados a la presidencia de la República, que tienen un interés evidentemente público. Ahora, si este modelo de gobernanza que sustituye, digamos, las preocupaciones de construir una institución hacia adentro y ahora hay una perspectiva de hacia afuera, también implica transparencia, pero una transparencia que no se limita a cumplir las obligaciones de las leyes, ¿no?, sino también una transparencia activa. Esto es, por ejemplo, nosotros tenemos como obligación tener sesiones públicas. Se transmite por internet y en ocasiones por el canal judicial. Y tenemos también por obligación que poner a disposición en el portal de internet las sentencias. Sin embargo, tú podrías tener sentencias muy rebuscadas, sentencias de muchas páginas, sentencias escritas de manera muy técnica, y aún así cumpliríamos poniéndolos a disposición formalmente con la obligación de transparencia. Y una transparencia activa implica poder trabajar con las sentencias de tal manera que las hagamos más accesibles en términos de su lenguaje, en cuanto a sus búsquedas simplemente, o que podemos utilizar otras herramientas para explicarlas, como son algunas infografías, ¿no?, que realizamos y difundimos a través de redes sociales, o también hemos modificado la estructura de las sentencias para hacerlas más fáciles de leer o más comprensibles. Por poner un ejemplo simple, pero que es a la vez muy gráfico, normalmente cuando tú estudiaste Derecho, cuando vas a recurrir a leer una sentencia, siempre vas hasta los resolutivos, a la última página, ¿no? Y empiezas a leerla de atrás hacia adelante. Pues, tan simple, lo que hemos hecho es cambiar la perspectiva y ponerte un primer párrafo, como en cualquier artículo académico, respecto de cuál es la conclusión a la que llegamos, por qué, de manera muy sintética, y tú ya ahí podrás empezar a leer, ¿no?, del inicio hacia el final, y discriminar si estás interesado o no en el tema que se trata, ¿no? La justicia abierta también implica crear condiciones de participación de la sociedad civil, inclusive de los actores en un juicio, ¿sí? Por ejemplo, en México, en materia electoral, no existen los juicios en línea, ¿no? Sin embargo, eso no impide que a través de la página de internet del tribunal tú puedes ir dándole seguimiento a cuál es el estado procesal en el que está algún juicio, y además esto está abierto a todo el público. En otros países, o podemos pensar en algunos sistemas de gestión judicial, en donde la consulta puede ser únicamente por las partes o por cualquier persona. Y esto hace que los usuarios de la justicia de alguna manera participen, ¿no?, en conocer el estado de las cosas. Ahora, hay otro tipo de participación más activa. Tenemos observatorios o seminarios de discusión de sentencias. De hecho, se llevan a cabo en diferentes universidades. El ITAM ha sido una de las sedes, y
y además lo que buscamos es otro tipo de participación, con tribunales electorales estatales, con la academia, en fin, hay distintas acciones que se llevan a cabo. Y otro de los principios, además de la transparencia y participación, que rigen la justicia abierta es el de colaboración. Y ahí también la dinámica tiene que ser distinta a la de antes. La relación entre las instituciones tiene que verse de manera horizontal, no jerárquica. En ese sentido, nosotros tenemos varios planes o proyectos de colaboración con el Instituto Nacional Electoral o con los tribunales electorales estatales y con algunas asociaciones de la sociedad civil. Esto es a grandes rasgos, digamos, lo que significa la justicia abierta. Ok. Y por ejemplo, en una sociedad que es políticamente muy plural como la mexicana, ¿cómo podemos decir que funciona la justicia abierta en ese tipo de sociedades donde tienes corrientes políticas de pensamiento muy distinto? ¿Y cómo puedes garantizar, por ejemplo, el cumplimiento de principios de transparencia? Parcialidad. Sí, o no sé, rendición de cuentas, protección a datos personales. Sí, la rendición de cuentas es otro objetivo, ¿no? Otra finalidad importante de cualquier institución que busca estar abierta. Ahora, los tribunales tienen particularmente que regirse por ciertos principios de actuación, como es el de independencia e imparcialidad. Entonces, esta autonomía de los tribunales tiene que verse reflejada independientemente de cuál sea la pluralidad de ideologías o intereses. No porque haya mucha pluralidad, digamos, tienes que ceder en autonomía, ni tampoco en independencia, ni tampoco cuando hay poca pluralidad. O sea, aunque tuvieras una sociedad monolítica, digamos, los tribunales no responden a la opinión pública o, no, digamos, en términos de buscar el aplauso de la opinión pública, ¿no? Tampoco la independencia es una independencia no solo institucional, también es de los jueces, es una independencia de criterio, una independencia de pensamiento. Esto no quiere decir que no tengamos una ideología o que no estemos incluso reflejándonos en esta pluralidad, ¿no? de pensamiento a la que te refieres en una sociedad compleja como la mexicana. Ahora, lo que hacemos los tribunales es resolver conflictos dictando sentencias, en donde vas a poder ver reflejado cómo resolvemos o por qué resolvemos en los argumentos que se emiten en las decisiones, ¿no? Ahora, esos argumentos tendrían que ser transparentes, tendrían que ser exhaustivos, ¿no? Tendrían que rendir cuentas, ¿no? De cómo entendemos el problema y por qué esta es la solución que está sustentada legalmente. En la construcción de esas sentencias no participa la pluralidad no social. Eso sí lo hacemos en la reserva de nuestro trabajo y de nuestras deliberaciones. Ahora, la rendición de cuentas también, o sea, rendimos cuentas de un trabajo de una institución, ¿sí? Y esta institución tiene que funcionar para todos y para todas, no para ciertas ideologías, ¿no? Entonces, me parece que es importante, ¿no? Que haya una pluralidad, porque desde esa diferencia pueden evaluar y juzgar lo que hacemos los juzgadores, ¿sí? Sin embargo, nosotros lo que hacemos es aplicar, digamos, la pluralidad de intereses que estén en la Constitución, que estén en la ley, ¿sí? Las ideologías que se reflejan en la ley, interpretarlas en materia electoral, pues tratando de consolidar
el modelo de democracia electoral que tenemos. Ok, muy bien. Y por ejemplo, pasando al primer caso práctico que tenemos, que es el asunto del registro del Bronco, este fue un proyecto que propuso la ponencia del magistrado Felipe Fuentes. Hubo una distinción en la votación, donde votaron a favor del proyecto 4 magistrados y en contra votaron la magistrada presidenta Janino Tálora, el magistrado Felipe de la Mata y usted, quienes consideraron que el registro de ahora o del entonces candidato Jaime Rodríguez el Bronco era improcedente. A partir de eso quisiera preguntarle cuáles fueron las principales razones que lo llevaron a votar en contra del proyecto. Porque leímos que habían algunas situaciones procesales que alegaban una causal de improcedencia y también habían argumentos como el de la confianza legítima y otro tipo de argumentos procesales que en su voto particular lo estimaron suficiente para votar en contra del proyecto. Sí, esta fue una decisión dividida, votación 4-3, ¿no? Y además un caso controversial, ¿no? También ante la opinión pública y en las opiniones de consejeros del propio Instituto Nacional Electoral, ¿no? El proyecto que presentó efectivamente el magistrado Felipe Fuentes confirmaba la tesis de Jaime Rodríguez Calderón de que no recibió en condiciones óptimas, en condiciones debidas, el derecho de audiencia para poder rectificar o defenderse de algunas irregularidades que había determinado el Instituto Nacional Electoral. Irregularidades en relación con la recolección de firmas de apoyo para obtener el registro como candidato independiente. Como tú sabes, los aspirantes a candidaturas independientes en este proceso electoral federal y también en algunos locales, cuando hubo convenio, utilizaron una aplicación. A través de un teléfono celular podían recabar la firma de apoyo tuya, por ejemplo, con tu credencial de elector, sacando una fotografía de tu credencial y esta aplicación leía los datos básicos, los datos necesarios para poder identificar, uno, pues que estás en el listado nominal, en el padrón electoral y en el listado nominal del Instituto Nacional Electoral. Y estos datos básicos, además de tu nombre, incluyen algunas claves, ¿no? Como unas claves de elector, registros que vienen en nuestra credencial, y son datos personales. Entonces esta aplicación no guardaba los datos personales, simplemente generaba el registro, les daba un número de folio para que pudieran ir dando seguimiento, pero los datos se transmitían hacia el Instituto Nacional Electoral y ellos iban construyendo una base de datos para identificar el número de apoyos recibidos en este caso por Jaime Rodríguez Calderón, y así con el resto de las aspirantes y los aspirantes a independientes para la presidencia de la República. Ahora, estos registros se iban publicando en la página del Instituto Nacional Electoral, en un portal al cual los aspirantes tenían acceso y también sus auxiliares. Como se utilizó esta aplicación, los aspirantes podían registrar, reconocer a personal auxiliar en la recolección de apoyos. Durante este proceso, el Instituto Nacional Electoral les dio condiciones para revisar la información y poder ir haciendo aclaraciones, rectificaciones, correcciones o incluso alegar para reponer, digamos, las firmas que el INE iba considerando irregulares.
fueron, si recuerdo bien, más de 90 días para la recolección de firmas. Y al final de esta etapa, el Instituto Nacional Electoral distinguió 2 momentos para también darles este derecho de audiencia. En una primera ocasión les dio a conocer todos aquellos registros que no estaban en el estado nominal, ¿sí? Y para que pudieran defenderse, ¿no? En un segundo momento, de los registros que sí estaban en el estado nominal y encontró alguna irregularidad, como por ejemplo una simulación, ¿no? del registro o una falsa identidad de la persona, ¿no? O usar fotocopias para acreditar el apoyo, o haber recolectado por ejemplo la foto no de tu credencial de elector sino de tu credencial del ITAM, y haber llenado a mano otros datos, pues eso ameritaba una observación por parte del INE. El aspirante en ese momento, Jaime Rodríguez Calderón, no participó, digamos, de su derecho de audiencia en una de estas fases, en otras sí, y realmente no pudo desahogar, ¿no?, todas las irregularidades que el INE señaló, y como la consecuencia fue que no llegaba a las firmas necesarias, y le negaron el registro, impugnó, diciendo que fundamentalmente no le habían respetado su derecho de audiencia, ¿no?, para revisar estas firmas, porque no conocía los registros, no tenía los datos de las personas que se había calificado su firma como irregular, y no había tenido el tiempo suficiente, ¿no?, para la revisión y hacer los alegatos correspondientes ante la autoridad electoral. El proyecto básicamente le da la razón al aspirante candidato independiente y señala que al haber recogido una cantidad mayor de apoyos a los que se requerían, si se le permitía revisarlos, era muy probable que obtuviera ya el registro, porque le faltaba un porcentaje menor para llegar a las firmas que exige la ley del 1%, ¿no? Y esto se basó además en un criterio de confianza legítima, es decir, que la autoridad administrativa fue actuando de tal manera que le generó la percepción legítima de que obtuvo las firmas, porque digamos, la forma en la que el INE lo informaba y lo iba registrando en el proyecto se dice, le generó la idea de que eran firmas válidas, ¿sí? Y además de que en opinión de la mayoría, efectivamente hubo irregularidades en el proceso de garantía de audiencia, ¿no? Ahora, en mi opinión, el INE, en primer lugar, el INE instrumentó un proceso administrativo, ¿no?, previsto en la ley de recolección de firmas y de auditoría de la validez de estas firmas, ¿no? No es un proceso judicial, entonces las garantías del derecho de audiencia son distintas o son condiciones más exigentes, estándares más exigentes en un proceso judicial a las que se aplican en un procedimiento administrativo que ni siquiera tiene como objeto sancionar, tiene como propósito que este aspirante cumpliera requisitos y que se revisara la validez de esos requisitos. Entonces las condiciones de garantía de audiencia son realmente distintas. Ahora, algunas de las observaciones no está en el listado nominal porque falleció. ¿Cómo podía demostrar o alegar? Solamente que presentara a la persona viva, ¿no? Entonces hay una serie de observaciones que el propio aspirante, pues, digamos, no atendió. Y se le dio en todo momento esta posibilidad de revisar las firmas, de preguntar por los registros y de presentar
pruebas o controvertir la valoración que hacía la autoridad administrativa. En resumen, digamos, esa fue mi posición y voté en contra porque no consideré que había violaciones a la garantía de audiencia, porque el aspirante no cumplió con, en mi opinión, con las firmas válidas que exige la ley y evidentemente el argumento de la probabilidad de obtenerlas pues era muy aventurado y bueno. Ok, sí, justamente veía que en el voto particular que redactaron los magistrados que votaron en la minoría, decían que el aspirante candidato independiente acudió a 11 audiencias. Sí. Entonces, que sí, realmente sí ejerció su derecho a audiencia, ¿no? Claro. Durante los 5 días que le permitían. Y además dijo que no quería revisar una serie de firmas que habían sido calificadas inválidas porque se hicieron con fotocopias. Entonces reconoció. Sí. Pues por lo menos dijo que esas no las quería revisar porque era muy poco probable, digamos, contraargumentar. Okay. Bueno, y a propósito de eso, el dictamen que emitió el INE, que venía de la Dirección de Prerrogativas, era un dictamen que no era definitivo, porque todavía no le habían dicho si es procedente tu candidatura o no es procedente. Entonces vi que eso también argumentaron como parte de su posicionamiento. Sí, porque eso es importante, porque precisamente no se podía pensar que había una confianza legítima, es decir, una percepción de que sus firmas eran válidas, dado que el INE siempre le hizo su conocimiento que la información tenía una revisión preliminar, que no era definitiva, que faltaba, digamos, otras valoraciones, ¿no? Entonces, no había tal aceptación por parte de la autoridad de la validez plena de sus apoyos, ¿no? Durante el procedimiento. Okay. Entonces, para impugnar se debió haber esperado a que el INE, el Consejo General del INE, le dijera si era procedente o no su candidatura. Bueno, además sí, pero ese es un tema procesal que realmente es poco relevante en el caso. Impugnó tanto el acuerdo, donde se le señaló que era improcedente la candidatura, después fueron 2 impugnaciones, pero digamos esa ya no fue materia de amplia discusión. Ok, perfecto. Y ahora pasaríamos a la discusión del caso de la entrega de monederos electrónicos o tarjetas electrónicas, que fue un asunto votado por unanimidad de los magistrados de la Sala Superior. La impugnación de origen trataba de una modificación que hizo el Consejo General del INE de unos artículos del reglamento de fiscalización. En este artículo impugnaron el PRI y el Partido Verde la modificación que hizo el INE del artículo 143 del reglamento de fiscalización, que trata de la prohibición que tienen los partidos políticos, candidatos independientes y candidatos de partido de entregar cualquier tipo de material ofrecido o entregado en especie o en efectivo mediante cualquier medio. En este caso sería de los monederos electrónicos, que fue algo muy sonado para la elección del Estado de México. Entonces, no sé si podría comentarnos algo respecto del caso. Yo creo que aquí, Ingrid, en tu pregunta estás haciendo referencia realmente a 2 tipos de casos distintos. Uno es el del Estado de México y Coahuila, en donde se denunció la entrega de estas tarjetas o de estos monederos electrónicos. Y otro fue la impugnación al reglamento de fiscalización. Empiezo por este que mencionaste, el reglamento de fiscalización. La ley general de instituciones y procedimientos electorales prohíbe a los partidos políticos, a las candidatas, candidatos, ofrecer dádivas, ¿no? Entregar u ofrecer. Dádivas que pueden influir
de manera determinante en el ejercicio libre y auténtico del votante, ¿no? Este mismo artículo, que se sanciona por un procedimiento administrativo sancionador, también tiene un espejo en la reglamentación de fiscalización. Y el reglamento de fiscalización establecía básicamente esta misma prohibición de entregar dádivas y de hacer gastos que no tengan un objeto partidista, como puede ser estas tarjetas o monederos electrónicos, cuando del análisis del caso concreto se desprenda que ahí hay una práctica clientelar, ¿no? Una mala práctica, ¿no? Que puede influir en la libertad del votante. Este artículo sí fue impugnado, precisamente argumentando que el instituto no podía reglamentar esto en la materia de fiscalización. Y lo que se decidió por mayoría es que el reglamento del INE tenía que reflejar exactamente lo que dice la ley, ¿sí? Que no podía, digamos, y lo que se suprimió de esa norma fueron ejemplificar o establecer una lista ejemplificativa que pudiera llegar a ser, digamos, limitativa, ¿no? Y que en realidad el reglamento como quedó es una copia fiel de la prohibición que está en la ley. Y señalando claramente que está prohibido y que va a ser considerado para efectos de fiscalización gasto de campaña cuando entreguen este tipo de monederos, ¿sí? Tú seguramente te preguntarás cómo es que está prohibido y al mismo tiempo va a ser gasto de campaña, ¿no? Bueno, está prohibido como objeto de los recursos que puede destinar un partido, entonces va a ser sancionado en materia de fiscalización, pero ese gasto de todos modos tiene que quedar contablemente ya sea su destino como de campaña o como de gasto ordinario. Bueno, al tratarse de este tipo de tarjetas de campaña, queda como gasto de campaña. Entonces va a ser contabilizado para saber si rebasaron o no el tope de gastos, pero tendrá que recibir una sanción, una multa generalmente, por haberse llevado a cabo este gasto en un tipo de propaganda no permitida, ¿no? Como pueden ser estos monederos electrónicos o en dádivas, ¿no? Ahora, ahí realmente yo creo que hubo un problema de comunicación, ¿no? Que tiene que ver con la justicia abierta, de cómo explicas ante la opinión pública las decisiones, porque la Sala Superior no permitió la entrega de monederos electrónicos al resolver este tema del reglamento de fiscalización. Hay opiniones que dicen que sí, ¿no? Yo he platicado con algunos de los que señalan que esta decisión permitió las tarjetas, monederos electrónicos. Sin embargo, si leemos cómo quedó el reglamento de fiscalización modificado por esta sentencia, está tal cual la prohibición que está en la ley, y se señala que será sancionado. Ahora, esto fue una discusión además a nivel, digamos, abstracta de normas. Ahora, a nivel concreto, ya la entrega de estos monederos, tarjetas rosas y otro tipo de tarjetas, sí tuvo una discusión ya concreta en la elección de Coahuila. Y ahí la Sala Superior, por mayoría de 6 votos contra 1, yo fui el voto de minoría, aprobó la entrega de unos monederos o de estas tarjetas, diciendo que es propaganda válida, promesas de campaña, ¿no? En mi opinión no lo fue, porque estableció el mecanismo de recolección de información que permitía generar una base de datos, identificar a la ciudadanía, y además les generaba una expectativa de que iban a ser consideradas de manera preferente
en algunos programas sociales dirigidos a personas, digamos, en situación de vulnerabilidad. Y al tratarse de bienes relevantes, de bienes importantes para la salud o la subsistencia, etc., pues esto sí, en mi opinión, podría ser determinante para el ejercicio libre del voto y en realidad constituía una práctica clientelar, ¿no? Ahora, unas tarjetas semejantes también fueron impugnadas en la elección del Estado de México. Bueno, y dicho sea de paso, el Instituto Nacional Electoral había resuelto que las tarjetas de Coahuila eran ilegales, ¿no? Entonces se revocó la decisión del INE. En el Estado de México, el INE decidió que las tarjetas que se entregaron ahí eran legales. Y la Sala Superior confirmó la decisión, y ahí sí por unanimidad. ¿Cuál era la diferencia? En que en el Estado de México no se percibía este mecanismo de recolección de información o de datos de las personas, no al menos en lo que estaba con elementos de prueba en el caso, ni de las tarjetas en sí mismas, ¿no? No se estaba solicitando la información y de ahí generar una base de datos como si era en el caso de Coahuila. Esa fue la diferencia, y acá también en el Estado de México se dijo que eran promesas de campaña. Sí. Ahora, no están permitidas de manera general, ¿sí? O sea, todas, porque la ley lo prohíbe, ¿no? Sí es cierto que la mayoría de decisiones que ha tomado la Sala Superior ha sido optar porque son propaganda electoral lícita. Sin embargo, esto debe analizarse caso a caso. Sí, claro, justamente un problema de justicia abierta en el caso de la primera sentencia que nos comentaba fue que distintos medios de comunicación dijeron que como había en la Sala Superior echado para atrás toda la modificación al reglamento de fiscalización, eso implicaba permitir el uso de tarjetas electrónicas, cuando en realidad fue un tema meramente procesal, como en el caso de Cancha Pareja, donde el INE no podía excederse en sus facultades reglamentarias, ¿no? Pero eso no significaba como tal permitir el uso de las tarjetas. Y Cancha Pareja también fue una decisión dividida, 5-2. La mayoría consideró que el INE no tenía atribuciones para reglamentar temas sobre propaganda gubernamental o sobre libertad de expresión, sobre uso de programas sociales, sí. Cuando lo venía haciendo desde hace muchos años, ¿no? Sí, justamente la siguiente pregunta era que, de acuerdo a nuestra sociedad política mexicana, ¿cómo pudo haber influido los medios de comunicación en la transmisión del mensaje desde el Poder Judicial, es decir, de la Sala Superior, a los ciudadanos? Porque no hubo una correcta comunicación, ¿no?, entre el Poder Judicial y la ciudadanía en general. Los medios de comunicación pues, tienen este objetivo, ¿no?, de crear opinión pública, ¿sí? Entonces me parece que ellos hacen su labor, ¿sí? Pero a veces por la falta, digamos, de claridad de nuestras sentencias o por el nivel de conocimiento técnico que a veces se requiere entender algunos de los problemas, o simplemente porque la nota se reporta pues de manera lo más sintética para llegar, ¿no?, a cierto auditorio, puede ser que no esté reflejando el criterio de la decisión judicial. En el caso de reglamentos de fiscalización, yo creo que sí hay un tema en la construcción de la sentencia que no es claro, porque se señala que el INE no tenía esta facultad para reglamentar, y esto da la impresión de que se estaba revocando el reglamento o la norma está impugnada, cuando en realidad después
en la sentencia lo que se argumentaba es que tenía que modificarse esta regla e inclusive se señaló cómo, dejando la prohibición. Sí. Entonces, mira, en parte yo creo que en un ejercicio de autocrítica, en el Tribunal Electoral en lo particular, tenemos que trabajar con una construcción de sentencias pues más clara, ¿no? En donde se puedan identificar fácilmente nuestros argumentos y que las conclusiones pues sí se sigan, ¿no? De las premisas de los argumentos y además usar otros instrumentos. Yo uso estas infografías o algunas explicaciones a través de mi cuenta de Twitter o del Instagram que maneja, es una cuenta de la ponencia. Pero también pues podemos tener flujogramas, tenemos índices, hay otras herramientas que pueden facilitar la labor de los periodistas o de los medios de comunicación. Sí. Además también tenemos un área de comunicación que podría estar generando condiciones de mayor entendimiento de las decisiones. Pero por el otro, y también ofrecemos algunos cursos sobre temas electorales a los periodistas. Sin embargo, también por otro lado, creo que en nuestro debate público a veces sí se deja llevar por opiniones pues que están hechas a partir de lo que se escucha en las sesiones o de lo que se reporta en algún medio y no necesariamente leen toda la sentencia, ¿no? Entonces, pero vamos, eso es una cuestión de aprender a distinguir e informarse por uno mismo, ¿no? Ahora también la ciudadanía pues tiene otros temas de interés, entonces creo que aquí lo relevante es que la gente que sí se dedica a lo electoral, ¿no? que esté en el medio, tenga pues, la oportunidad de acercarse al tribunal, ¿no? Para discutir o para plantear dudas, comentar las cosas, nuestros puntos de vista y quizá eso ayude a un mejor entendimiento y comunicación de las opiniones. Y por otro lado, pues que nuestros auditorios, los del tribunal y los de la gente que es líder de opinión pública o que comenta estos temas, pues que nuestros auditorios también sean más exigentes, ¿no? Entonces, pues es una cultura política que también se va formando, ¿no? Sí. Y en materia electoral además hay mucha regulación, ¿no? Se resuelven muchos casos y rápido, entonces a veces hay que ir con demasiadas prisas, ¿no? No. Y bueno, pero lo importante me parece es que vayamos consolidando un sistema, ¿no? De reglas y de democracia y elecciones pues que contribuya al bienestar público, ¿no? Claro, y hacer siempre llegar a las personas las resoluciones explicadas de una forma más clara, como en justicia abierta. Pues bueno, esta sería toda la entrevista y le agradecemos muchísimo habernos acompañado. Gracias a ti y gracias a Horacio Vives, ¿no? Quien coordina estos esfuerzos del centro. Sí, muchas gracias, magistrado.